Esta mañana vamos a estudiar tal vez el evento más importante en la historia y vamos a tratar de aplicarlo a nuestras vidas. Y no estoy hablando de la liberación de Perú y las fiestas patrias. Pero de todos modos, quiero decirles feliz 28 de julio. Y ahora vamos a seguir adelante. Pero estoy hablando del evento más importante en la historia humana o la historia del mundo, y es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fue un evento histórico y además fue el cumplimiento de la misión redentora de Cristo. Voy a citar en parte Filipenses 2, versículo 9, Filipenses 2, 9, donde dice que Él se negó a sí mismo, se despojó a sí mismo, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y como resultado, Él fue exaltado hasta lo sumo por el Padre y recibió el nombre que es sobre todo nombre por la obra que Él había cumplido. O sea, pensando en la obra completa de Cristo, no solamente logró la posibilidad de la salvación, sino logró la salvación de un pueblo escogido. Ahora vamos a examinar esta verdad bíblica por medio de Juan capítulo 17 que acabamos de leer. Lo que se llama la oración sacerdotal de Cristo. Y después trataremos de aplicar la doctrina a la vida cotidiana. La oración empieza así en Juan capítulo 17, voy a leer versículos 1 al 3. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, la oración continúa en el versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Esta es la oración sacerdotal de Cristo, porque intercede por su iglesia, su pueblo, sus escogidos. Es una oración maravillosa. Ahora, pensando en toda oración, tiene tres partes. Primeramente, versículos 1 al 5, tenemos la oración de Cristo por sí mismo. Y después, 6 al 19, su oración por sus discípulos. Y al terminar, versículos 20 al 26, su oración por todos los que iban a seguirlos en fe en los siglos venideros. Pero esta mañana vamos a repasar lo que Cristo cumplió, lo que Cristo logró, y después de examinarlo, muy bien, vamos a examinar cómo debemos aplicarlo a nuestras vidas o mostrar cómo debemos mostrar la doctrina esta mañana. Ahora, al hablar de la obra completa de Cristo o lo que Él logró, estamos diciendo que la obra de Cristo fue un rescate perfecto, completo, cumplido, o un rescate para muchos. Y es sumamente importante. Tenemos que enfatizarlo. No dio su vida solamente como un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo, pero no fue el gran propósito. Y tampoco fue un mártir, o solamente
ofreció su vida para ofrecernos la posibilidad de la salvación, sino estaba asegurando la salvación de su pueblo. Fue una obra definida. Eso quiere decir que la muerte de Cristo fue definida, o sea, Él dio su vida para un número definido, un número masivo de pecadores de cada nación, tribu, lenguaje. Y estamos hablando de aquellos que el Padre le había dado a Él. Ahora voy a citar Juan capítulo 6, mismo Evangelio según San Juan, pero capítulo 6, empezando el versículo 38 hasta 39. Versículo 38, Cristo dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Ahora, en Juan capítulo 17, Él está diciendo la misma cosa, que había un acuerdo entre el Hijo y el Padre antes de la fundación del mundo, y el Padre le había dado al Hijo un pueblo para salvar, santificar y glorificar. Esto es algo increíble. ¿No se han pensado en eso? De nuevo, Juan capítulo 17, versículo 2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos. Ahora, versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Padre, versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de una obra aplicada a todo el pueblo desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Capítulo 17, versículo 20. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cristo estaba orando por nosotros. O sea, desde este punto de vista, todos aquellos que fueron dados por el Padre, al primer siglo hasta el siglo XXI, eran aquellos por quienes Cristo dio su vida en el rescate, y ellos serán salvos. Me hace pensar en el pasaje de Efesios, capítulo 1, versículo 4, que dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Encontramos la misma cosa en Hebreos, capítulo 9, versículo 12. Dice lo mismo, que Cristo entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Ahora, hay muchas maneras de expresar esta verdad bíblica. Por ejemplo, leemos que Cristo murió por sus ovejas. Y aquí estoy citando Juan 10, y el versículo 11 y después 26. Pero el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero, y hablando con los fariseos, versículo 26, pero ustedes no creen
porque no son de mis ovejas. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Los dados del Padre al Hijo van a escuchar, van a recibir, van a tener un cambio radical. Y también tenemos el ejemplo de la novia, o sea, la iglesia. Cristo murió por su novia, por la iglesia. Esto se ve en Efesios capítulo 5, versículo 25, donde dice, versículo 25 de Efesios 5, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Ahora, nosotros podemos hablar de esta obra por medio de términos positivos y también negativos. Interesante. Por el lado positivo podemos llamarlo la expiación definitiva, porque murió por un número definitivo. Pero al mismo tiempo podemos ver la misma obra desde el punto de vista negativo y llamarla una expiación limitada, porque no murió por los que no fueron dados a él por el Padre. No es, por supuesto, no es limitada en cuanto al poder o el efecto de la expiación, sino solamente en cuanto a la aplicación. Ahora, tengo que aclarar algo, porque al decir todo eso, no estamos negando el amor universal de Dios. Dios ama a todo el mundo en un sentido. Leemos en Mateo 5, versículo 45, que Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Y esta es una misericordia, llover sobre justos e injustos. Sí, esta es la naturaleza de Dios. Pero lo que tenemos esta mañana, estamos hablando del amor especial de Dios, un llamamiento eficaz que aplica el poder y la expiación de Cristo a un pueblo escogido, un pueblo dado. Así como un hombre puede respetar a todas las mujeres y en un sentido amar a todas las mujeres, pero en una manera única y especial, el marido ama a su esposa. A Jesús puede amar a todas las personas mientras en una manera especial ama a su novia, su esposa, en una manera única, porque murió por ella. Este es el mensaje claro de Efesios 5:25. El Evangelio de la expiación definitiva dice que Jesús murió por su novia, su esposa, de una manera especial. Capítulo 17 de nuevo, versículo 2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Ahora, estamos recordando lo que Él cumplió a nuestro favor en la cruz. Es el primer punto que tengo. O sea, por este lado tenemos doctrina. Y no es algo que tal vez podemos comprender completamente. Es una obra misteriosa. Yo no puedo entrar en este misterio, pero definitivamente es una obra cumplida. No logró solamente la posibilidad de tal vez vas a tener la salvación. No, Él logró la salvación. Este es el primer punto. Y está bien decir amén, ¿ok? No tengo ningún problema con eso. Ahora, en el segundo lugar, nos toca esta verdad, o sea, nos toca aplicar esta verdad a nosotros mismos, a nuestra manera de pensar, actuar y adorar esta mañana. Es una verdad, wow, increíble.
Y lo que quiero que vean es que tenemos más que una doctrina, una enseñanza que solamente imparte información. Porque si solamente tenemos delante de nosotros información, si solamente tenemos una doctrina, si solamente tenemos una enseñanza, vamos a terminar nosotros con corazones endurecidos, orgullosos, y vamos a menospreciar todos los que no están de acuerdo con nosotros. ¡Qué vergüenza! Así, tenemos que tener cuidado y es importante aplicar esta verdad a nuestra manera de expresarnos y abrir nuestros corazones a 5 observaciones que quisiera compartirles. O sea, el pasaje nos muestra lo que merecemos, la responsabilidad de compartir lo que tenemos, la confianza que nos da, la belleza del amor de Dios y la importancia de la adoración. Yo sé que es mucho. Espero que estén conmigo, ¿ok? La primera observación es que la oración del Señor en capítulo 17 de Juan es una muestra del amor de Dios no merecido. No lo merecemos, ¿ok? Al mismo tiempo tenemos que reconocer lo que merecemos nosotros. Todos nosotros somos apartados de Dios. No hay justo ni aun uno. Todos desviamos. Todos nosotros merecemos la condenación. Tenemos algo en común esta mañana. La condenación es lo que merecemos y tenemos que sentirlo. Ahora, al decir todo eso, algunos van a levantar la voz y empezar a quejar. A veces, alguien va a levantar la voz y decir que, bueno, la elección de algunos sobre otros no es justo. Y van a preguntar acerca de los que no han escuchado el Evangelio, o las naciones que siguen Islam, o nativos islaos, o la implicación de todo eso es que Dios no es justo. Y honestamente yo entiendo lo que están diciendo. ¿Piensan ellos que todos merecemos la elección de Dios? ¿Piensan ellos, bueno, si Dios escoge uno, debe escoger a todos? O por lo menos darles la oportunidad de escuchar el Evangelio. Sin embargo, si estamos hablando de lo que merecemos, o si estamos hablando de la justicia, y si solamente queremos justicia, entonces lo que la justicia nos da es solamente la condenación. Tenemos que mantener el balance y entender lo que tenemos delante de nosotros. Y el apóstol Pablo hizo la pregunta. Esta es la pregunta que viene del apóstol Pablo en Romanos 9:14. ¿Que hay injusticia con Dios? Y él mismo contestó la pregunta diciendo, de ningún modo. Y Pablo está citando Éxodo 33, donde el Señor le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tendré compasión del que yo tenga compasión. Y si realmente entendemos eso, entonces el hecho que Dios pudiera haber mostrado misericordia a un grupo de personas es un milagro. Es un milagro más allá de nuestro entendimiento, porque Dios sería justo en condenarnos a todos porque Él es santo y nosotros hemos pecado contra Él. Así, lo que la oración de Cristo indica es que muchos fueron dados al Padre.
muchos fueron dados por el Padre al Hijo. Y al pensarlo bien, esta es una maravilla. Ok, la primera observación es que esta maravilla no la merecemos. Y si entendemos esta verdad, eso debe producir dentro de nosotros humildad, una humildad profunda, una humildad. Y eso también nos llevará a la adoración. Y vamos a examinar esto más a fondo en unos minutos, pero también quiero que notemos que nos da un deseo compartir la bondad, amor y la misericordia de Dios. Si hemos visto nosotros la misericordia, ¡wow! Tenemos que levantarnos, tenemos que ir, cumplir la obra de la misión que hemos recibido. Ahora, la segunda observación es que nos toca llevar las buenas nuevas. La maravilla de la obra completa de Cristo, tenemos que llevar el mensaje, las noticias a todas las naciones, es que el Señor quiere compartir su obra de misericordia y amor al mundo entero. Entonces, tenemos una responsabilidad de compartir. En los versículos 22 y 23 vemos una preocupación por el mundo. Juan 17, 22, la gloria que me diste, les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste de tal como me has amado a mí. Estoy enfatizando esta verdad porque, y esto es algo importante, estoy enfatizando esta verdad porque hay hermanos creyentes que al leer Juan 17 creen que solamente tenemos que buscar de una manera u otra solamente los dados, los llamados. Y vamos a tener una reunión, pero solamente vamos a buscar a los elegidos. Creen que honestamente hay personas así. He tenido contacto con ellos. Creen que solamente tenemos que compartir las buenas nuevas a los que muestren evidencia de ser dados por el Padre. Ahora, ellos se llaman hipercalvinistas. Yo soy calvinista también, pero común y corriente. Ellos son hipercalvinistas. Sin embargo, tenemos el imperativo de llevar el Evangelio a todos en el mundo sin discriminación. Mateo 28, 18 a 20, un versículo clave, un versículo muy conocido, donde Cristo está diciendo que toda autoridad me ha sido dado en el cielo, en la tierra. Vayan pues, sobre la base de la autoridad que tengo yo, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero vayan al mundo alrededor. Ahora, algo de la historia mía. Fue en el año 1973. Yo fui ordenado al ministerio en una iglesia local, una iglesia bautista. Ahora, antes de la ordenación, antes de ordenarme al ministerio, hicieron una pregunta tal vez un poco sorprendente. Y la pregunta fue así: ¿crees tú que debes llevar el Evangelio a todo el mundo? Ahora, seguramente están pensando, hey, qué tontería, ¿qué tipo de pregunta es esa? ¿Crees tú que debes llevar el Evangelio a todo el mundo? Pero ¿saben por qué hicieron esta pregunta? Es porque sabían mi manera de interpretar
Juan 17 y la elección de un pueblo. Y fue una preocupación práctica que gira alrededor del mandato de llevar el Evangelio a todo el mundo y el hecho que un pueblo ha sido dado. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que decir o que debemos decir a cada persona que encontramos que Jesús murió por ti. ¿Ok? No estoy diciendo eso. Porque no sabemos quiénes son los elegidos o dados. La verdad es que no podemos saber quiénes son los que han sido dados al Hijo o quiénes son de la novia o tampoco quiénes son de las ovejas, aparte de la evidencia de la fe salvadora y una vida cambiada. La única manera de saber si una persona ha sido dada por el Padre al Hijo para la salvación es si hay señales de vida espiritual. ¿Están siguiendo? Ahora, opino que si estás aquí esta mañana y tienes interés en el Evangelio, si tienes interés en el mensaje, si estás tratando de entenderlo y aplicarlo, si tienes preguntas, y debe provocar preguntas, ¿no? Si estás buscando paz o una liberación de tu culpa, si estás buscando perdón, entonces yo puedo decir que todo eso es una buena señal. Ahora, no quiere decir que eres creyente, pero indica que puede ser que Dios esté obrando en su vida y que hay esperanza. Yo quiero invitarles que vengan al Señor. No es que vengan al frente o en otro lugar. No, vengan al Señor. Si Él está tocando el corazón, es sumamente importante. La verdad es que los no elegidos, los que no han sido dados por el Padre al Hijo, quedan muertos en sus delitos, en pecados, transgresiones, son muertos espirituales y en ninguna manera buscan al Señor ni tengan interés porque no creen que necesitan un Salvador. La única esperanza de ellos se encuentra en la obra del Espíritu Santo que da entendimiento al escuchar el Evangelio. Ahora, la tercera observación. La tercera observación aquí es una afirmación, que hay un pueblo dado. Y tenemos que gozarnos en esta realidad. Hay un pueblo dado y es preciso que reconozcamos el sacrificio, amor grande de nuestro Salvador, que no fue en vano, fue una obra completa. Y eso nos da la confianza de seguir adelante. Él cumplió la obra. No hay nada que podamos añadir a la obra de Cristo para completarla. Por eso no confiamos en nuestras obras, oraciones, votos, asistencia, benevolencia o tampoco fe. O sea, confiamos en Cristo, confiamos en la obra cumplida de Él. Cristo dijo en la cruz, terminado es. Cumplió su obra. Y cuando Pablo estaba en Corinto, él pasaba un tiempo allí, pero había una incertidumbre alrededor de él. Si iba a quedar o salir, ¿qué va a pasar aquí? Y tal vez porque no había los resultados que esperaba. Pero por la noche, en un sueño, el Señor le apareció en una visión. Y estoy citando Hechos, capítulo 18. En el versículo 9 de Hechos 18, citando hasta el versículo 11, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles,
porque yo estoy contigo, nadie te atacará para hacerte daño, porque aquí estamos. Yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año, 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Y ustedes no están en Corinto, ¿saben? ¿Saben, no? Aquí estamos en Lima. Pero yo tengo la convicción, ustedes deben compartir la misma, que Dios tiene un pueblo más aquí en Lima. Y nos toca a nosotros levantarnos y compartir con ellos las buenas nuevas. Ahora, a ver si puedo perseverar aquí. La cuarta observación es que el pasaje nos muestra la naturaleza del Evangelio y la belleza del mensaje que tenemos. Aquí vemos la belleza de la amplitud del amor de Dios. O sea, tenemos que ayudar a los incrédulos alrededor de nosotros, sentir no solamente la condenación, la ira, el juicio de Dios, sino también deben sentir algo de su amor, el sacrificio de Cristo. Ian Murray, un pastor y autor británico, lo expresó de esta manera: solo la revelación del amor puede persuadir al pecador de la disposición de Dios, la disposición para perdonar. El amor es el gran atractivo. El amor ocupa un lugar destacado en el llamamiento del Evangelio, y este amor debe ser proclamado como buenas nuevas. No a los hombres elegidos, sino a los hombres como pecadores al mundo alrededor. Así, yo puedo decir a cualquiera que Jesús murió de tal manera que si tú crees en Él, serás salvo. Y yo puedo decirlo con convicción, con toda certeza. Ay, perdón, eso es lo que estaba tratando de evitar. Bueno, podemos decirlo porque el amor de Dios es grande. Y no debemos ser más cautelosos en tu idioma o en tus expresiones o en la presentación del Evangelio que los apóstoles. Nos toca invitar a todos a venir a Jesús. Es el ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento. Hechos 2, 38, 39. Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de vosotros, de ustedes, en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Esta es una misericordia. Gracias. Ahora, Hechos capítulo 10, versículo 43. Todo aquel que cree en el Señor, todo aquel que cree en Él, recibe en su nombre el perdón de los pecados. Wow. Podemos proclamar, podemos levantarnos con todo el conocimiento de lo que Cristo hizo, su elección, su obra completa, y decir, como tenemos en Hechos capítulo 16, 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no cabe duda. Hay que depositar la fe. ¿Merezco eso? Yo. Y nunca me. Nadie.
Ahora, quinto punto, y con esta observación voy a terminar. No estoy seguro si puedo contar más y tal vez tampoco ustedes. Si entendemos lo que merecemos, si entendemos nuestra depravación y al mismo tiempo entendemos algo de la pasión de Cristo, su misericordia, su amor, su sacrificio, hermanos, tenemos que adorarle. No es una opción. No es, bueno, si me conviene, no sé, si no tengo contratiempo, voy a reunirme con los hermanos y adorar a Dios, el Rey de Reyes. Voy a hacerlo. No. Tenemos que hacerlo. Sí, y si solamente terminamos discutiendo la naturaleza de la expiación de Cristo, vamos a fallar. Lo que anhelo ver son gemidos de alabanza. Las manos extendidas, cabezas inclinadas, corazones llenos de alabanza, porque tenemos delante de nosotros el increíble sacrificio de Cristo y su misericordia para con nosotros. Tenemos que adorarle y alabarle. Nos toca compartirla con ánimo. Y a todo el mundo sabiendo que el Espíritu de Cristo y la grandeza del amor de Dios está delante de nosotros. Es una realidad proclamada por toda la Biblia. Y voy a citar algunos ejemplos. El Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5 dice que el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Ahora, en este versículo, la palabra su misericordia se puede traducir de muchas maneras. Por ejemplo, en la nueva versión internacional, traduce la palabra como gran amor, en vez de solamente misericordia. Pero representa un amor inquebrantable. Apela al amor de Dios que guarda el pacto. Y no es solo una benevolencia general la que Dios muestra tanto a los justos como a injustos. Este es el amor por el cual entra en una relación favorable con su pueblo, prometiendo ser su Dios y el Dios de sus hijos para siempre, ni importa los fracasos, pecados y falta de disciplina. Un autor lo describió así, este amor, como una ancla segura, firme del alma, una esperanza que entra hasta el lugar interior detrás de la cortina. Ahora, otro pasaje, Salmo 103. Salmo 103, versículo 8, después versículo 11. Compasivo, clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Mismo concepto. Gran misericordia. Versículo 11. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Y no voy a citarlo, pero tenemos también el Salmo 136. Hay 26 versículos en el Salmo 136. Y en cada versículo se encuentran las palabras, porque para siempre es su misericordia. Es interesante a veces hacer una comparación entre inglés y español. En inglés se traduce steadfast love. Un amor que no se mueve. Constante. Un amor constante, no variable. Está hablando del carácter de Dios, la grandeza de su amor para con nosotros.
Él hubiera sido justo a condenarnos a todos, pero su amor y misericordia era tan grande, consiguió un pueblo. Era un amor enorme, un amor increíble. Ahora tengo que preguntar, ¿cómo es posible que Dios muriera por mí? Porque yo no soy digno de tal amor. Pero el buen pastor sostuvo la ira de Dios, llevó en sí toda la maldición, dando su vida por sus ovejas. Así yo tengo que adorarle, y yo tengo que alabarle, y tengo que hacerlo con ánimo. No puedo callarme. Escuchar las canciones esa mañana. Tal vez un poco, puede ser por la edad, quién sabe, pero al escuchar las canciones, las alabanzas, empecé a llorar, porque es digno. Y si estás en Cristo, vas a sentir la misma cosa. Y para cualquier persona que está fuera de Cristo, tal vez estás buscando, tiene interés, pero realmente no se encuentra en El Salvador. Pero si está fuera de Cristo esta mañana, quiero decirle que hay esperanza, porque la salvación no depende de ti, no de lo que tú haces, de lo que tú quieres hacer o lo que tú entiendes, porque Cristo cumplió la obra y solo tienes que descansar en Él con arrepentimiento y fe, depositando toda su esperanza en Cristo. Y el Salvador dijo, vengan a mí, todos los que están cansados, cargados. Mateo 11, 28 al 30. Yo os haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes. Aprenden de mí, que yo soy manso, humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil, mi carga ligera. Si no estás en Cristo, ven a Él. Él quiere salvar. Y podemos reunirnos con ánimo y alabarle a Él, porque la obra es de Él, la gloria es de Él. Bien, oremos. Padre nuestro, te damos gracias por la obra de Cristo, una obra completa. Te alabamos, queremos glorificarte ahora y para siempre. Y en el nombre del Salvador pedimos la bendición tuya. Amén.